ante todo lo que Dios ha hecho, Él espera que su pueblo, nosotros, al ver lo que Él ha hecho, toda su obra, seamos agradecidos. Hemos en otro momento mencionado que se nos hace a nosotros muy fácil, es súper fácil, ver lo malo en los demás. Es muchísimo más fácil ver el pecado en el que tengo a mi lado que reconocer la gracia de Dios en él. Se nos hace muy sencillo, pero igual pasa con la gratitud. A veces somos muy mal agradecidos. Algunos en Navidad no pueden salir, no pueden pasear y ven a los hermanos que andan paseando y se comparan con ellos y dicen: ¿por qué yo no puedo pasear? ¿Por qué yo no puedo salir? ¿Por qué yo no puedo hacer esto? Comparándose con otros hermanos o con otras personas. Y pasamos por alto toda la gracia de Dios que podemos tener en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra salud. Nuestra naturaleza pecaminosa tiende a ser mal agradecida, tiende a ser ingrata. Entonces, este salmo nos está llevando a ver 3 elementos por los cuales nosotros debemos dar gracias y que no están sujetos a las cosas vanas de este mundo. Algunos pueden decir: en esta Navidad yo quería esto, yo quería lo otro y no lo tuve, y hay queja porque no pude tener lo que quería, porque no pude hacer lo que quería. Otros sí pueden, yo no puedo. En mi naturaleza pecaminosa puedo tender a quejarme. Pero en una época como esta, 24 de diciembre del 2023, hay un salmo que leemos que nos está invitando a ser agradecidos por todo lo que Dios ha hecho. En Números 11, cuando el pueblo estaba por allá en ruta ahí extraviado, el pueblo empieza a quejarse, aún viendo que Dios había abierto el mar, que Dios les había dado libertad, que Dios los había sacado de la tierra de Egipto. El pueblo se estaba quejando. El pueblo tiende a ser malagradecido. Nosotros muchas veces tendemos a quejarnos con nuestras palabras o con nuestros pensamientos, teniendo por poco todo lo que Dios ha hecho. Y puse el ejemplo de Navidad en casa porque estaba hablando con un hermano estos días y yo le dije: hermano, tenemos que quedarnos en la casa este fin de año. Y el hermano me dijo: sí, nosotros también, pero pasemos nosotros, usted vaya a mi casa y nosotros a la suya. Y fue bonito porque en realidad hay gracia de Dios, el estar con los hermanos, el estar con la familia, hay gracia de Dios. Así que tenemos que disfrutar de lo que Dios nos da. Vean, hermanos, yo estoy consciente, ustedes lo notan, un alto porcentaje de la iglesia no está. Pero yo le he dicho a los hermanos: a mí me encanta saber que en la gracia de Dios muchos de ellos van y visitan a sus familiares. Me encanta saber que pueden visitar a sus familias, que las tienen ahí para poder visitarlos. Y me dicen: pastor, es que vamos a faltar porque vamos a visitar a mi familia. Vaya y disfrute de la gracia de Dios y sea luz en medio de su familia, como puso el hermano Gerardo en la red de varones. Seamos luz en nuestras familias, disfrutemos de esa gracia de Dios, aprovechemos esos espacios. Todo eso es gracia de Dios y tenemos que ser agradecidos. Cada día Dios nos muestra su gracia, pero nosotros en nuestro pecado tendemos a pasar por alto esa gracia. Es mucha su gracia y tendemos a ignorarla en nuestro pecado. Hermanos, la gratitud debe ser no solo parte, sino una evidencia de que somos cristianos. Salir cada mañana y ver hacia el cielo y decir: Señor, gracias. Hace poco tuve la oportunidad de ir caminando muy temprano, saliendo de mi casa, y veía las montañas. Yo decía: Señor, pero qué hermoso lo que tú has creado. Es bello lo que tú has hecho, toda tu creación. Debemos aprender, hermanos, a apreciar la gracia de Dios en cada detalle y ser agradecidos. Hermanos, seamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Pastor, pero yo esta Navidad quería y no lo tuve, pero Dios sigue mostrando su gracia.
Pastor, pero yo quise hacer tal cosa este fin de año, yo quería ir a la playa y no pude. Pero Dios sigue mostrando su gracia. Dios sigue mostrando su gracia. Ahora, para entrar a este texto, ustedes vieron que se repetía muchísimo. No voy a decir todo lo que se puede decir de un salmo y la literatura poética, pero sí quiero que veamos dos definiciones. ¿Qué es la misericordia de Dios o cómo la podemos definir? La misericordia de Dios o la misericordia divina describe la perfecta y profunda compasión que Dios siente por las criaturas, como lo demuestra su benevolente bondad a los que están en una condición lastimosa y desdichada, aunque no lo merezcan. Esa es la definición de misericordia. Dios muestra una profunda compasión por las criaturas, una benevolente bondad ante criaturas que no lo merecen. Él tiene un accionar bondadoso hacia nosotros sin que nosotros lo merezcamos. ¿Está conmigo? ¿Sí? Todo lo que Él nos da en su gracia no lo merecemos. No lo merecemos. Pero Él sigue manifestando su gracia. Ahora, otra palabra importante antes de entrar al Salmo. La fidelidad se refleja en la fiabilidad de sus palabras y hechos. Podemos confiar plenamente en las palabras de Dios y en sus obras. Él cumple lo que promete y estas promesas permanecen. Él lo cumple. Su promesa permanece. Entonces vemos una relación entre la misericordia y la fidelidad. ¿Por qué? Porque su accionar bondadoso, su benevolente bondad para con nosotros que no lo merecemos, es para siempre. Podemos confiar en su accionar. Su accionar permanece para con nosotros, aunque no lo merezcamos. Sea lo que sea que usted tenga hoy, no lo merece. Si nosotros logramos meditar en que por nuestro pecado y nuestra maldad lo único que merecemos es ser fulminados por la santidad de Dios, cada cosa que tengamos a nuestro alrededor será un motivo para dar gracias a Él por su bondad. Debemos dar gracias. Decirle: Señor, gracias. Y yo quiero que reflexionemos esta mañana sobre eso. Su fidelidad, hermanos, prevalece en este salmo. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Podríamos decir: no, pastor, así a grosso modo yo leo el salmo, el atributo que sobresale aquí es la misericordia de Dios. Pero si prestamos bien atención, vemos que para siempre es esta misericordia. Este accionar bondadoso es para siempre. El salmo nos quiere decir: esto que Dios tiene es para siempre. Es para siempre. El salmo describe primeramente de tres maneras, describe al Dios al cual debemos agradecer. Y vaya conmigo al Salmo, verso 1. En estos primeros 3 versos hay 3 maneras en las que se describe a ese Dios al cual debemos agradecer. Den gracias al Señor porque Él es bueno. No hay maldad en Él. No hay mala intención en Él. No hay pecado en Él. No hay infracción de una ley en Él. Él es bueno. Él es Dios de dioses. Verso 2. Den gracias al Dios de dioses. Él es el único Dios verdadero. No hay ningún Dios creado por el hombre o por el enemigo que esté por encima de nuestro Dios. Él está por encima de todos. Él es, verso 3, den gracias al Señor de señores. Él está reinando. Él es el Señor de todas las cosas, de todos los reyes, de todos los señores. Él está por encima de toda autoridad que nosotros podamos conocer. Él está por encima. Entonces el Salmo dice: a ese Dios que es bueno,
a ese Dios que es Dios de dioses, que es único y verdadero, al que está por encima de todos, es a Él al que debemos de dar gracias. Y a partir del verso 4 vamos a ver 3 encabezados que son los puntos específicos donde el salmista nos está animando a ser agradecidos. El primero es que debemos tener gratitud por su creación. Vamos al verso 4. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que con sabiduría hizo los cielos, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que reine de día, la luna y las estrellas para que reinen de noche. Hay una invitación del salmista para que demos gracias a Dios por la creación. Usted y yo disfrutamos de esa creación. Y el salmista está diciendo, el ver la creación es motivo de gratitud. Den gracias por la creación, por todo lo que se ha creado. Pero a veces, en esos días donde hay problemas, donde hay dificultades, salimos de nuestras casas y ni siquiera nos interesa lo más mínimo respecto a la creación. Tal vez si tenemos alguna relación con lo creado es para quejarnos por el frío o por el calor. No contemplamos con asombro la belleza que Dios ha creado. Debemos asombrarnos. Ahora que hablábamos del desierto allá de Juárez, ellos lo podrán decir mejor. El estar allá en una zona de desierto y pasar a este lugar que es completamente verde, hace que rápidamente podamos ver una diferencia que nos invite a dar gracias a Dios por lo que Él ha creado. Pero a veces nosotros estamos tan enrutinados, tan llenos de cosas, corre, vamos de aquí para allá, problemas, molestias, enojos, quejas, que no contemplamos, perdemos el asombro por lo que Dios ha creado. Perdemos ese asombro. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es un motivo. Cada elemento de la creación debe provocar en nosotros gratitud. Es lo que el salmista nos está invitando a hacer. Den gracias al Dios bueno, al Dios de dioses, al Señor de señores por lo que Él ha creado, por todas sus maravillas. Hermanos, la tierra y la creación que hay en ella no dejan de ser. Están ahí, cambian, pero ahí están. Sin importar cuántos problemas tengamos, sin importar si las cosas van bien o van mal, sin importar eso, la creación siempre será un motivo para dar gracias a Dios. El salir en la noche y ver las estrellas y maravillarse con ese Dios creador. Pero ahí no termina. No estimamos, hermanos, el valor que existe en disfrutar con asombro todas estas cosas que Él ha creado. Muchos perdimos este asombro. Sin embargo, debemos ser asombrados, y si somos asombrados por la creación, seremos agradecidos. Ahora, la contraparte de la gratitud, ¿cuál es? La queja. A mí me cuesta con el calor. Para mí es una lucha y un proceso de santificación tremendo estar a más de 30 grados, de 35 grados de temperatura. Yo entro en un proceso de santificación. A mí me encanta el frío. Y lo voy a decir yo, soy seducido a quejarme por el calor, porque no me gusta. Pero aún así, estando en un calor fuerte, o en la playa, o en lugares donde sentimos, como en Guapiles, que sentimos es que sube como un vaho así del suelo, debemos allí dar gracias a Dios por lo que Él ha creado, por ese vaho, por ese calor. Debemos dar gracias a Dios. Debemos ser agradecidos por estas cosas. Vean estos días que pasaron, cuántos fríos no tuvimos. Hermanos, fueron días muy raros. Fueron temperaturas bajísimas. Hasta con medias tuve que dormir. Lo bonito de eso es que
nos acerca más a nuestras esposas y todo eso, y usted entenderá, toda esa parte es muy bonita. Sí, muy bien. Y por eso es que en septiembre estamos cantando cumpleaños a un montón de gente. Entonces también eso es una gran bendición. Hermanos, nosotros como iglesia CCAJ Moravia debemos ser agradecidos con lo que Dios ha creado. Seamos agradecidos. Demos gracias al Dios creador. Debemos apreciar toda esta creación. ¿Por qué? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia lo que Él hizo con sus manos. ¿Sí? Pero esto no queda ahí. En Colosenses capítulo 1. Porque en Él, hablando de Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, hablando de Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. La epístola a los Colosenses dice que Cristo fue el creador de todas las cosas, y sin Cristo nada se hubiese creado, y en Él toda la creación se sostiene. ¿Qué nos comunica esto? Que no podemos apreciar la creación sin ver al arquitecto de ella, nuestro Señor Jesucristo, en quien se sostiene esa creación. No hay forma de salir, ver la creación, dar gracias a Dios en asombro por lo que Él ha creado, sin recordar que esa creación se sostiene en Cristo Jesús. Qué poderoso. Cada molécula, cada partícula, cada átomo se sostiene, está ensamblado en Cristo. Justamente por eso creo que en 70s, 80s hubo un descubrimiento de una partícula oscura que le llamaban el bosón de Higgs. Y decían que esa partícula era la partícula de Dios. No sabían qué era, no encontraron su composición, pero sostenía toda la materia. Y ellos, los científicos, los que no creen en Dios, dijeron: no, esta es la partícula de Dios. Cristo es el que sostiene toda la creación. Cuando usted ve los ríos, los mares, las montañas, las aves, usted ve a Cristo, el arquitecto. No recuerda a Cristo, el arquitecto, por medio del cual se hicieron todas esas cosas. Es una maravilla. ¿Cuántos dicen amén? No podemos, hermanos, ver la creación sin recordar que Cristo sostiene todas las cosas. En Él se sostienen. Esto nos debe impulsar, esto nos debe retar a vivir agradecidos. Debemos ver esa gracia de Dios en la creación. No se nos olvide lo que vimos respecto a porque para siempre es su misericordia. La creación es parte de su accionar bondadoso para con nosotros, unos desdichados que no merecemos esa gracia. Por eso dice, y hablando de la creación, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué? Porque toda la creación es parte de esa gracia que Dios ha mostrado y que nosotros no merecemos. No merecemos disfrutar de lo que Él ha creado. No lo merecemos. No somos dignos. Pero Él en su gracia, en su gran amor. Vamos al verso 10 y a nuestro segundo encabezado. El salmista nos invita, primeramente nos invitó a ser agradecidos por su creación. Pero ahora nos invita a ser agradecidos por las victorias de Dios. Verso 10. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos y sacó a Israel de en medio de ellos. Voy a ir alternándolo. Con mano fuerte y brazo extendido. Al que dividió en dos el mar rojo e hizo pasar a Israel por medio de él. Pero a Faraón y a su ejército destruyó en el mar rojo. Al que condujo a su pueblo por el desierto. Al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos. A Sehón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo. Y todo esto porque para siempre es su misericordia. Todos conocemos la historia de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y si usted no conoce, no ha leído la historia, mínimo ha visto las películas de Semana Santa.
Dios saca al pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero después de que Dios lo saca, vemos en todo el Antiguo Testamento a Dios diciéndole al pueblo: no se le olvide de dónde lo saqué. Lo saqué de la tierra de Egipto, de la esclavitud, yo lo saqué. Dios constantemente le recordaba a su pueblo la libertad que les había dado de la esclavitud física de Egipto. Y cuando Dios recordaba eso, Dios esperaba de su pueblo alabanza, Dios esperaba de su pueblo obediencia, Dios esperaba de su pueblo fidelidad. Y entendemos que el pueblo siempre fue infiel y siempre fue cabezón y siempre fue testarudo. Pero Dios esperaba que su pueblo le alabara por lo que él había hecho. Este salmo nos muestra la actitud que Dios esperaba que tuviese su pueblo: alabarlo a él por la salvación de la tierra de Egipto, donde habían sido esclavos. Ahora, todos conocemos esta historia de Egipto, pero esta historia no queda allí así solita, una narración de un acontecimiento histórico, no, sino que esta historia nos apunta, nos señala a nuestro Señor Jesucristo y a la libertad que tenemos en Él. El pueblo de Israel celebró siempre la Pascua recordando que habían sido libres de la esclavitud física de Egipto. Hoy nosotros celebramos la cena recordando que somos libres de una esclavitud espiritual del reino de las tinieblas. Este suceso del pueblo saliendo de Egipto nos apunta a Cristo. Al ver a Israel ser liberado de la esclavitud física de Egipto, nosotros recordamos, no como el pueblo de Israel, nosotros no fuimos esclavos físicamente en Egipto, pero nosotros fuimos esclavos a un mundo espiritual, al reino de las tinieblas, donde Cristo vino para sacarnos a nosotros, para darnos libertad, para darnos salvación. Nosotros recordamos a nuestro Señor Jesucristo, que nos libertó, que nos ha liberado de esa esclavitud. Y en Colosenses también capítulo 1, no lo busque, yo se lo leo, dice que Dios nos libró, Dios, del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Todo este suceso de la libertad de Egipto nos debe llevar a nosotros a recordar que Cristo nos libertó de la esclavitud al pecado, que somos libres del pecado, hermanos, que somos libres. Con ello, este salmo nos está invitando a dar gracias a Dios por sus victorias, por lo que Él ha hecho, por su obra, donde Él ha vencido al maligno, donde venció la muerte, para darnos a nosotros libertad, esperanza, preciosas y grandísimas promesas. Debemos dar gracias a Dios por su creación. Debemos dar gracias a Dios por sus victorias, porque Él, dice la palabra, que aún nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida con Él, perdonando nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz del Calvario, despojando a los principados y potestades y exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es la victoria que nosotros hoy celebramos. Cristo nos hizo libres, Él venció a los principados y potestades. Entonces el salmista nos está invitando, y repito, a ver la creación, porque es una manifestación de que la misericordia de Dios es para siempre, que no la merecemos, pero nos invita a ver las victorias de Dios, lo que Él ha hecho en nosotros, porque tampoco lo merecemos. Porque Él nos hizo libres, porque para siempre es su misericordia. No lo merecemos, pero Él lo hizo. Porque puede ser que usted se crea muy merecedor de todo eso, pero no, usted no es merecedor. Cada uno de nosotros, sin Cristo, solo merecemos ser fulminados por la santidad de Dios. Todos nosotros. No crea usted que usted es un buenazo. No. No, usted no es un buenazo. Usted está apelando a la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces recordamos estas cosas?
¿Cuántas veces nos levantamos por la mañana y recordamos el Evangelio? Hay días que se abren los ojos por la mañana, se cierran por la noche y nunca se recordó el Evangelio. El afán del diario vivir, el estudio, el trabajo, la familia, los hijos, y algunos no recuerdan el Evangelio. Y este salmo nos está invitando hoy, 24 de diciembre, a recordar que debemos ser agradecidos porque Él nos rescató sin nosotros merecerlo. No lo merecemos. Su misericordia y su accionar bondadoso se mostraron a nosotros sin un mérito. No tenemos mérito. Pero ¿cuántas veces somos agradecidos por esto? ¿Cuántas veces abrimos los ojos y decimos: gracias, Dios, por tu Hijo Jesucristo que me salvó? Por lo general los ojos se abren: ya es tarde, pereza ir al trabajo, qué pereza que correr, que la esposa, que los hijos. Pero la palabra nos invita a ser agradecidos con la obra que Él ha hecho, con su creación y con la salvación, porque Él nos salvó, porque para siempre es su misericordia. No lo merecemos, pero Él se muestra a nosotros. El Evangelio, hermano, no se limita al día de la cruz, no se limita al día en que recibimos al Señor. El Evangelio sigue operando en nosotros hoy. El Evangelio nos sigue sosteniendo hoy, y el Evangelio nos promete estar delante del Señor mañana. Dios le prometió a Israel una tierra. Hoy nosotros no tenemos la promesa de una tierra física aquí, ni un lugar temporal o un reino pasajero en este mundo. La promesa que nosotros tenemos es eterna en un reino celestial. El Evangelio incluye la promesa de que Cristo volverá y consumará su reino. Mientras muchos se pierden, nosotros por su gran amor, por su gracia, alcanzamos salvación y vida eterna. En el tanto, hayamos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta vida eterna es para todo aquel que cree en Cristo. Debe creer en Cristo, venir a Él en arrepentimiento y fe y decirle: Señor, perdona mis pecados, perdona mis faltas, perdona toda mi maldad, perdóname. Debemos arrepentirnos por nuestro pecado y poner toda nuestra confianza en Él. Como iglesia local debemos esforzarnos, mis hermanos, en recordar constantemente el Evangelio, la libertad que nos ha dado en Él y las promesas eternas. Hermanos, no se trata de los problemas que tengamos en este diciembre. No se trata si tenemos los lujos o los paseos o las cosas vanas de este mundo. No se trata de nada de eso. No se trata inclusive de las aflicciones que podamos tener, porque Pablo bien lo mencionó en capítulo 8 de Romanos, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. No se compara. Amados, dice primera de Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. ¿Cómo no ser agradecidos con la obra que Él ha hecho, con el Evangelio que nos promete que algún día estaremos delante de Él y le veremos cara a cara tal como Él es? ¿Cómo no vivir agradecidos? ¿Cómo las cosas de este mundo se interponen ante estas verdades? Así que estas vacaciones, si tiene vacaciones, sea agradecido por lo que Dios ha hecho, por la creación y por su obra. Ambas cosas no dejan de ser. Ahí está la creación y ahí está su obra.
Así que le animo a ser agradecido por lo que Él ha hecho. Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, a salvar a los pecadores, todos aquellos que crean en Él. Podríamos, yo le decía hablando con unos hermanos, podríamos estar en el mundo, ahogados en licor, en fiestas, perdidos, pero Él en su gran amor nos rescató. Cuando mi esposa me dijo a mí en aquellos años, como decía ahora del 2008, David, yo creo que necesitamos de Dios. Y ella nunca había escuchado nada en relación al evangelio. Y yo me enojé porque yo no quería nada con Dios. Pero Él, en su gran amor, me doblegó, me quebró. Y por su gracia, sin merecerlo, hoy puedo decir que Él me dio vida eterna. Y yo sé que usted también, rebelde, renegado, viviendo en pecado, en libertinaje, el Señor lo rescató. Pastor, pero yo todavía vivo en libertinaje. Entonces arrepiéntase por su pecado, busque a Cristo y nazca de nuevo. Tercer encabezado para ir al verso 23 y ya ir cerrando el día de hoy. El salmista, después de invitarnos a ver la creación, a ver las victorias de Dios y el evangelio que nos ha salvado, nos invita a ser agradecidos por el cuidado que tiene con nosotros. Verso 23, el que se acordó de nosotros en nuestra humillación, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros adversarios, porque para siempre es su misericordia. Quiero hacer una pausa aquí, quiero leerles, no lo busquen, yo se lo leo, Efesios capítulo 2. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Esto nos está comunicando que si Él nos rescató, ya nosotros no vivimos satisfaciendo los deseos de la carne. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros. Ahora usted dirá, pero esto, pastor, me parece que estaba como dentro del otro encabezado, de la obra que Él hizo y que nos dio libertad. Sin embargo, el habernos sacado de la cautividad del príncipe de la potestad del aire, nos está mostrando el cuidado que Él tuvo de nosotros, aún nosotros estando extraviados. Aún nosotros estando extraviados, Él, habiéndonos elegido desde antes de la fundación del mundo, Él cuidaba de nuestro caminar. Y estando allí extraviados, Él cuidó de nosotros, Él preservó nuestras vidas. Y toda esta obra muestra su cuidado ante las fuerzas de las tinieblas. Él nos ha cuidado y nos ha librado de ellas. Nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Yo no sé si usted comprende esta parte. Nos ha librado. Nosotros estábamos siendo esclavos de las tinieblas. Y Él nos libró, Él nos sacó de ahí. Estábamos a su merced. Hoy nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está segura en el Dios de nuestra salvación, y nada, dice la palabra, nos separará de ese amor en el que nos encontramos. Él sigue preservando a su iglesia. El Señor sigue guardando a su iglesia. Él sigue cuidando a su iglesia. No importa lo que la iglesia enfrente, Él la cuida porque es suya. Es de Él y Él la cuida. Verso 25. El que da sustento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Todo esto Él lo hace sin que lo merezcamos. Él todavía hoy nos cuida
sin que lo merezcamos, porque para siempre es su misericordia. El salmista nos está comunicando que Él está con nosotros, que Él ha hecho una obra que se muestra en la creación y que nos está cuidando. Él no deja de cuidarnos. Puede sentirse solo, puede sentirse triste, puede sentirse defraudado y, como vimos en Timoteo, hasta abandonado por algunos, como el apóstol Pablo. Pero Pablo igual en esa carta dijo: pero el Señor estuvo conmigo. No importa qué pase en nuestro entorno, el Señor está cuidando de nosotros. Él no nos deja, Él está allí porque Él es fiel, porque para siempre es su misericordia. Pastor, yo siento que no lo merezco cuando veo mi pecado. Muy bien, está viendo bien, usted no lo merece, ahí está su pecado, pero para siempre es su misericordia. Y si alguno de nosotros peca, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, que abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando hablamos del cuidado, yo quiero que vaya conmigo a Mateo 6, un texto súper conocido. Mateo capítulo 6, verso 19. Estamos en una época también, hermanos, donde nuestra gratitud puede ser distraída por el consumismo. Porque, hermanos, yo estoy impresionado de este año ha sido diferente. Yo no sé si usted lo ha notado. Las calles, hermano, los moles, parece que hay una necesidad desesperada de gastar dinero. Es impresionante. Yo después de la pospandemia, para mí, este ha sido el año más movido en diciembre. Pero es increíble cómo hacer media hora de fila para poder entrar a un supermercado. Así que si usted no compró lo del 24 de diciembre, hoy que el Señor lo acompañe ahora, porque le agarró el tren. Yo no sé cómo hacer, pero hermanos, no puede ser posible. Y eso fue el día de ayer. Hermanos, demasiado. La gente es tremendo. Verso 19: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, donde los ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté su tesoro, allí también estará su corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande será su oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y en esta época de diciembre, parece que en muchos contextos diciembre se ha convertido en el espacio dominical del año donde el mundo se rinde y se inclina a las cosas de este mundo. Valga la redundancia. Es un tiempo donde el materialismo gobierna. Es un tiempo donde los deseos vanos gobiernan. Es un tiempo, hermanos, donde todo ese pecado que ama las cosas de este mundo empieza a aflorar de una manera diferente. Pero continúa Jesús diciendo: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo. Qué linda comparación hace Jesús. Que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Vean qué lindo. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y a veces decimos: ay, yo necesito que el día sea de 30 horas. Pero usted puede estar muy afanado con esos deseos, pero no puede hacerlo. No puede añadir más horas a su día. No puede. Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe?
Por tanto, no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles, los que son del mundo, buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas, la comida, la bebida y el vestido, serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Hermanos, el estar afanado por las cosas de este mundo es uno de los mayores obstáculos para ser agradecidos con Dios por los puntos que estamos viendo. El salmista en el tercer encabezado nos está invitando a ser agradecidos por el cuidado. Hermano, a usted se le pueden salir las cosas de las manos y puede tener un panorama sumamente oscuro y podemos sentirnos solos, pero a Dios no se le salen las cosas de las manos. Él está cuidando de usted. Aunque usted sienta que se le cae el castillo en naipes, aunque usted sienta que se le derrumba el castillo de arena, Él está acomodando todo para cuidarlo a usted. Y el mundo podrá decir: pero ¿cómo es eso posible? Pero para Dios todas esas cosas son posibles. Él cuida de nosotros en todas las cosas. Y todo lo que pasa en nuestras vidas está bajo su soberana voluntad. Él nos da el sustento. Él ha prometido dárnoslo, hermanos. Si nosotros perseveramos en poner nuestra mirada en la voluntad del Señor, Él ha prometido sustentarnos físicamente. Tendremos sustento físico, y muchos aquí pueden dar testimonio de años de saber lo que es que Dios les dé sustento cuando parece que ya se acabó todo. Dios les ha dado sustento. Dios cuida de nosotros, es lo que el salmista nos está comunicando. Estas palabras deben traer aliento y esperanza a nuestros corazones. Recapitulo: la creación, la salvación y sus promesas eternas en Él, su cuidado para con nosotros, son los tres puntos que este salmo nos está diciendo, nos está comunicando para que nosotros seamos agradecidos. Esto no se trata de si en la Navidad pude pasear o pude viajar o pude obtener algunos lujos que deseaba. Esto se trata de que debo deleitarme en la creación, ver a Cristo en ella. Debo recordar que Él me ha salvado de la esclavitud a las tinieblas y que estoy en Él, y que debo recordar que Él tiene cuidado de mí. Debemos aprender a ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado, con lo que Él nos está dando y nos va a dar mañana. No seamos como el pueblo de Israel, que habiendo visto todo lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros vayamos a ser ingratos. No vayamos a desear lo que tienen los paganos. Porque si vemos los tres elementos por los que tenemos que dar gracias, no tiene nada que ver con los deseos y las cosas vanas de este mundo. Cuidado, somos como el pueblo de Israel que decía: es que nosotros queremos un rey también porque ellos tienen. Y entonces tenemos una iglesia al día de hoy viendo al mundo, todo lo que el mundo hace, todo lo que el mundo tiene, y vemos a la iglesia mal quebrarse, trabajar durísimo para tener lo que el mundo tiene, porque no tiene gratitud por las cosas que este salmo dice que debemos tener gratitud. Debemos ser agradecidos, y si somos agradecidos, nuestra vida no será tan ajetreada y podremos deleitarnos de la bondad que no merecemos y que Dios muestra en su creación, en su salvación y en su cuidado por nosotros. Y en el verso 26 dice: den gracias al Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia. Todo esto sucede, mis hermanos, porque su misericordia es eterna. Y allí está nuestro Dios fiel. No amemos las cosas de este mundo en esta Navidad. Recordemos esos tres puntos. Reunamos a nuestra familia hoy. Hoy que todos van a compartir con sus familias. Agarren a sus familias y díganles: hay tres cosas por las que debemos dar gracias hoy: la creación de Dios, su Hijo Jesucristo y la salvación en Él, y el cuidado que tiene por nosotros. Y quite la atención de todas las cosas de este mundo. Quítela y vean a Cristo y su obra y su cuidado. Y hoy
recordemos que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le parece sin Cristo?